Esta es la historia de Alphonse Gabriel Capone, un hombre que se convirtió en el rostro del crimen organizado en Estados Unidos durante una de las épocas más turbulentas de su historia, la era de la prohibición. Desde sus humildes orígenes en Brooklyn hasta su dominio en las calles de Chicago, Capone construyó un imperio basado en el contrabando, la violencia y la corrupción. Su nombre es sinónimo de poder, miedo y leyenda, pero también de la realidad brutal de un país que prohibió el alcohol y permitió que el crimen prosperara. Este documental examina la vida real de Al Capone, sus éxitos y caídas, sin mitos ni ficción. Una mirada profunda a cómo un hombre ordinario se convirtió en un ícono del crimen organizado. Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, dentro de una familia de inmigrantes italianos originarios de Nápoles. Su padre, Gabriel Capone, era un barbero trabajador. Su madre, Teresa Rayola, era costurera. Ambos habían llegado a Estados Unidos buscando una vida mejor, como tantos otros que escapaban de la pobreza del sur de Italia. La familia Capone vivía en el barrio de Navy Yard, una zona humilde y dura del Brooklyn de principios del siglo XX. Allí, las calles eran compartidas por niños, trabajadores mal pagados y pandillas que comenzaban a formar los primeros eslabones del crimen organizado. El joven Al Capone creció en un ambiente en el que la violencia, el racismo contra los inmigrantes y la ley del más fuerte eran parte del día a día. Asistió a escuelas católicas, donde recibió una educación básica. Los registros indican que era un estudiante común, pero que mostraba problemas de disciplina. A los 14 años fue expulsado definitivamente tras agredir físicamente a una profesora. A partir de ese momento, nunca más volvió a la escuela. Al quedarse fuera del sistema educativo, comenzó a trabajar en empleos menores para ayudar a la economía familiar. Fue repartidor, limpiabotas y trabajador portuario. Pero lo que realmente marcó su rumbo fue su contacto con jóvenes pandilleros locales, quienes ofrecían dinero fácil y respeto en la calle a cambio de lealtad y violencia. En su adolescencia, Capone fue reclutado por la Five Points Gang, una de las bandas más poderosas de Nueva York en ese momento. La organización estaba dirigida por Paul Kelly y tenía como lugarteniente a Johnny Torrio, un hombre que jugó un papel fundamental en el ascenso de Capone. La banda operaba desde Manhattan y controlaba actividades como el juego ilegal, la extorsión y la prostitución. Fue allí donde Capone empezó a adquirir experiencia real en el crimen organizado. Durante esos años, Capone también trabajó como portero en el Harvard Inn, un club nocturno propiedad de Frankie Yale, otro mafioso ítalo-americano. En este entorno conoció el funcionamiento de los bares ilegales, la venta de alcohol clandestino y la corrupción policial. Fue en ese lugar donde tuvo un altercado con un cliente que terminó atacándolo con una navaja en la cara. El resultado fue una serie de cicatrices que marcarían su rostro por el resto de su vida. Aunque la prensa lo apodaría Scarface, Capone odiaba ese nombre y nunca permitió que se lo dijeran en persona. Para él, esas cicatrices eran un recuerdo de un error que no debía repetirse: actuar sin pensar. A medida que ganaba reputación, también llamaba la atención de Johnny Torrio, quien veía en el joven Capone a un soldado leal, fuerte y con una inteligencia natural para los negocios ilegales. En 1919, Torrio, ya establecido en Chicago, lo invitó a mudarse allí para unirse a sus operaciones. Esa ciudad, en ese momento, estaba a punto de transformarse radicalmente. En enero de 1920 entró en vigor la Ley Volstead, que daba inicio oficial a la prohibición, una etapa en la que la producción, venta y transporte de alcohol quedaron prohibidos en Estados Unidos. En lugar de eliminar el consumo, esta ley generó un mercado negro multimillonario, controlado por organizaciones criminales. Torrio vio la oportunidad de expandir su imperio en Chicago y necesitaba hombres de confianza.
Capone aceptó la propuesta y se mudó con su esposa May Coughlin, con quien se había casado en 1918, y su hijo recién nacido, Albert Sonny Capone. En Chicago, comenzó trabajando como guardaespaldas y contable de Torrio. A diferencia de otros matones, Capone era observador y tenía buen manejo de los números. Sabía cuándo intimidar y cuándo negociar. A medida que los ingresos por alcohol ilegal crecían, también lo hacía su poder. En esta etapa temprana de su vida en Chicago, Capone todavía no era el líder, pero ya estaba sembrando las raíces de su futuro imperio criminal. Mientras otros usaban la violencia ciega, él entendía el valor de la estructura, la corrupción y la influencia. Aprendía de Torrio, pero también comenzaba a pensar en cómo superarlo. La ciudad, marcada por la corrupción política y policial, ofrecía el terreno ideal para su ascenso. El camino hacia el poder absoluto aún no estaba claro, pero una cosa sí lo estaba: Al Capone había llegado a Chicago y no pasaría desapercibido. En 1919, con solo 20 años, Al Capone dejó Brooklyn para trasladarse a Chicago, acompañado de su esposa May y su hijo recién nacido, Sonny. La invitación había llegado de su mentor, Johnny Torrio, quien estaba expandiendo sus operaciones criminales en una ciudad que se preparaba para un cambio drástico: la llegada de la prohibición. Chicago no era solo otra ciudad, era una mina de oro para quien supiera moverse entre la corrupción política, el poder empresarial y la creciente demanda de alcohol ilegal. Con la entrada en vigor de la ley seca en enero de 1920, Torrio y su jefe, James Big Jim Colosimo, vieron una oportunidad inmensa en el contrabando de licor. Capone comenzó trabajando como guardaespaldas, chofer y contable dentro de la red de Torrio. A diferencia de otros matones, tenía una mente práctica para los negocios. Sabía administrar dinero, negociaba con sangre fría y entendía que el poder no siempre se sostenía con violencia, sino con control. Durante su primer año en la ciudad, se ganó rápidamente la confianza de Torrio. Era leal, astuto y sabía mantener la calma incluso en momentos de tensión. Pero había un obstáculo: Colosimo se oponía al negocio del alcohol. No quería atraer la atención federal ni provocar guerras entre bandas. Para Torrio, eso era una debilidad. En mayo de 1920, Big Jim Colosimo fue asesinado a la entrada de su restaurante. Nunca se comprobó quién ordenó su muerte, pero los indicios apuntan a Torrio y posiblemente a Capone, aunque nunca se presentaron cargos. Con Colosimo fuera del camino, Torrio tomó el control absoluto del negocio y expandió rápidamente la red de destilerías ilegales, bares clandestinos y rutas de distribución. Capone se convirtió en su mano derecha. A lo largo de los años siguientes, el dinero fluyó a un ritmo sin precedentes. Se estima que las operaciones de Torrio generaban millones de dólares al año, y Capone se encargaba de manejar gran parte del flujo. Controlaban barrios enteros, sobornaban policías, jueces, políticos y eliminaban a quien se interpusiera. Pero el éxito no venía sin consecuencias. Las guerras por el territorio comenzaron a intensificarse. Enfrentamientos con bandas rivales, como la liderada por Dion O'Banion, dejaban muertos en las calles con frecuencia. A pesar de todo, Capone seguía escalando posiciones, cuidando tanto la logística como las relaciones públicas del grupo. Empezaba a aparecer en reuniones con empresarios, figuras públicas y hasta religiosos. En 1925, la guerra alcanzó a Torrio directamente. Fue atacado a tiros frente a su casa por miembros de una banda rival. Sobrevivió, pero el mensaje era claro: su tiempo al frente había terminado. Recuperado, tomó una decisión inesperada. Dejó el mando, vendió sus propiedades y regresó a Italia. Antes de partir, designó a su sucesor, Al Capone. Con solo 26 años, Capone se convirtió en el nuevo jefe de la organización criminal más poderosa de Chicago. En ese momento, ya no era el chico de Brooklyn. Era un líder temido, respetado y protegido por una red de corrupción que alcanzaba los niveles más altos del poder local. Desde ese día, el crimen organizado en Chicago cambiaría para siempre, y Al Capone dejaría de ser un nombre más para convertirse en una figura central en la historia del crimen en Estados Unidos. Tras la salida de Johnny Torrio en 1925,
Al Capone asumió el control total de una de las redes criminales más poderosas de Estados Unidos. Tenía solo 26 años, pero ya manejaba un imperio ilegal que movía millones de dólares al año en juego clandestino, prostitución, extorsión y, sobre todo, contrabando de alcohol. Bajo su liderazgo, la organización se volvió más agresiva, más estructurada y más violenta. Capone tenía claro que el negocio se mantenía con dinero, armas y miedo. Si alguien se interponía en su camino, era eliminado. No dejaba cabos sueltos. Chicago era su territorio y lo iba a defender a cualquier costo. Controlaba cientos de bares clandestinos, conocidos como speakeasies, rutas de distribución que abarcaban varios estados, y contaba con una red de políticos y policías sobornados que le garantizaban impunidad. Mientras el país vivía una guerra moral contra el alcohol, él ofrecía lo que la gente pedía: licor, fiestas, apuestas y protección. Se estima que en su punto más alto, el imperio de Capone generaba más de $100 millones al año, una cifra astronómica para la época. Su poder económico le permitió moverse en círculos sociales donde pocos criminales llegaban. Se vestía con trajes caros, asistía a eventos públicos, donaba a organizaciones benéficas e incluso financió comedores durante la Gran Depresión. Para muchos ciudadanos comunes, era un héroe, un símbolo de éxito y rebeldía. Pero detrás de esa fachada de benefactor se libraba una guerra sangrienta por el control de Chicago. Capone tenía enemigos poderosos, especialmente en el norte de la ciudad, donde operaban bandas rivales como la de George Bugs Moran, sucesor del asesinado Dion O'Banion. Los enfrentamientos entre bandas fueron brutales. Se usaban ametralladoras Thompson, autos modificados y tácticas militares. No era raro encontrar cuerpos acribillados en plena calle. Los asesinatos se volvieron tan frecuentes que la prensa los cubría casi como parte de la rutina diaria. Capone también entendía el valor de la imagen. Mantenía relaciones con periodistas, a veces los sobornaba, otras veces los usaba. En muchos diarios era presentado como un personaje carismático, inteligente, casi un empresario del pueblo. Pero la violencia no podía esconderse por completo. En 1927, Capone alcanzó un nivel de poder sin precedentes. Mientras la mayoría de los estadounidenses sufría las consecuencias económicas del alcohol ilegal, él vivía en una mansión en Miami, viajaba escoltado y era casi intocable. Los intentos de arrestarlo fracasaban una y otra vez. Testigos desaparecían, pruebas se destruían, jueces eran comprados. Las autoridades sabían quién era Al Capone, pero no podían tocarlo. A pesar del caos, Capone se mostraba en público con frecuencia. Se hacía ver como un hombre de negocios exitoso. Sonreía ante los periodistas, asistía a partidos de béisbol, caminaba por la ciudad como si fuera suya, porque en gran parte lo era. Pero mientras su imperio crecía, también crecía la presión. La violencia comenzaba a atraer demasiada atención. La imagen del benefactor empezaba a desmoronarse, y dentro del gobierno federal empezaban a preguntarse: si no podían atraparlo por asesinato, extorsión o contrabando, ¿por qué no hacerlo por otra vía? La respuesta llegaría pronto, pero antes, Capone daría un golpe que pasaría a la historia como uno de los actos más fríos y calculados del crimen organizado en Estados Unidos. A finales de la década de 1920, la guerra por el control de Chicago alcanzó su punto más violento. El dominio de Al Capone sobre el sur de la ciudad era absoluto, pero el norte seguía siendo territorio de sus enemigos, bandas rivales que no estaban dispuestas a ceder. Entre ellas, la más peligrosa era la encabezada por George Bugs Moran. Moran era el sucesor del gángster Dion O'Banion, asesinado años antes en un ataque que muchos atribuyeron a Capone y su círculo cercano. Desde entonces, ambas organizaciones mantenían un conflicto abierto por el control del contrabando de alcohol, los juegos ilegales y las rutas de distribución. Los asesinatos eran frecuentes y la ciudad vivía en una constante tensión entre atentados, emboscadas y venganzas. Capone sabía que para consolidar su poder tenía que eliminar a Moran, pero hacerlo no era sencillo. Moran era cuidadoso, cambiaba de ubicación constantemente y contaba con un grupo de guardaespaldas leales. Aún así, el entorno ya no toleraba más guerra. Los medios exigían respuestas.
El gobierno federal comenzaba a prestar atención. El siguiente movimiento de Capone tenía que ser decisivo, y lo fue. La mañana del 14 de febrero de 1929, Chicago amaneció cubierta de nieve. En un garaje ubicado en el 2122 de North Clark Street, al norte de la ciudad, 7 hombres del grupo de Bugs Moran estaban reunidos, esperando un supuesto cargamento de licor ilegal que, según les habían informado, había llegado desde Detroit a buen precio. Poco después de las 10:30 am, un auto policial se detuvo frente al garaje. 4 hombres descendieron del vehículo. 2 de ellos vestían uniformes de policía. Los otros 2 iban de civil. Entraron con armas, ordenaron a los presentes ponerse contra la pared y levantar las manos. Nadie se resistió. Pensaban que se trataba de una redada. Pero lo que ocurrió a continuación fue brutal. Los falsos agentes abrieron fuego con ametralladoras Thompson y escopetas, descargando más de 70 balas en cuestión de segundos. 7 hombres cayeron muertos contra la pared. Algunos fueron rematados a corta distancia. Las víctimas no estaban armadas, no hubo testigos directos. Los asesinos salieron tranquilamente del lugar simulando un arresto falso. Los 2 vestidos de civil fingieron ser prisioneros escoltados por los policías. Se subieron al coche y desaparecieron en medio del tráfico. Las víctimas eran miembros clave de la banda de Moran, entre ellos Peter Gussenberg, uno de los principales ejecutores de Moran. Frank Gussenberg, su hermano, murió horas después en el hospital sin decir quién lo atacó. Adam Heyer, contable de la banda. Albert Kachelek, también conocido como James Clark, el segundo al mando. Reinhard Schwemmer, un optometrista que simplemente se encontraba en el lugar. Albert Weinshank, dueño de una lavandería. John May, un mecánico. El propio Bugs Moran escapó por poco. Se había retrasado esa mañana y no había llegado aún al garaje. Al ver el auto policial desde lejos, sospechó de una emboscada y se alejó antes de que comenzara el ataque. Esa decisión le salvó la vida. La masacre del día de San Valentín, como la bautizó la prensa, sacudió a todo el país. Las imágenes de los cuerpos amontonados contra la pared, los casquillos en el suelo y la frialdad del ataque dejaron una marca imborrable en la historia del crimen organizado. Aunque nunca se pudo probar legalmente que Capone había ordenado el ataque, la evidencia circunstancial y el patrón de sus movimientos lo señalaban como el autor intelectual. Él, convenientemente, se encontraba en su mansión de Palm Island, en Florida, durante el atentado, lo que le proporcionaba una coartada legal, pero no moral. El impacto fue inmediato. La opinión pública, que durante años había visto a Capone como un personaje pintoresco, comenzó a volverse en su contra. La brutalidad del crimen, la manera en que se ejecutó y el hecho de que no se respetara siquiera el disfraz de la autoridad fueron demasiado. Incluso políticos y funcionarios locales, algunos de ellos sobornados por la mafia, comenzaron a distanciarse del mafioso más famoso del país. El gobierno federal, presionado por la opinión pública, intensificó su vigilancia. La Oficina del Tesoro, el FBI y fiscales federales empezaron a trabajar en conjunto para encontrar cualquier flanco legal por el cual pudieran procesarlo. Los asesinatos, la extorsión y el contrabando eran difíciles de probar, pero había algo que no podía esconder por siempre: el dinero. Capone seguía siendo el jefe indiscutido del crimen en Chicago, pero tras la masacre ya no podía caminar con la misma libertad. Su nombre seguía siendo temido, pero también era un objeto. El principio del fin había comenzado. Después de la brutalidad de la masacre del día de San Valentín en 1929, la figura de Al Capone comenzó a ser un objetivo prioritario para las autoridades federales. Sin embargo, perseguirlo por los crímenes evidentes, asesinatos, extorsión, contrabando, era un desafío gigantesco. Capone había construido un muro casi impenetrable de corrupción y silencio. Sobornaba a policías, jueces y políticos para que ignoraran sus actividades. Los testigos desaparecían misteriosamente, se negaban a declarar o eran asesinados antes de hacerlo.
Por eso, la justicia tradicional era incapaz de detenerlo. Ante esta dificultad, el gobierno federal decidió buscar otro camino, el delito fiscal. Sabían que, aunque Capone no declaraba sus ingresos ilegales, estaba generando millones de dólares que podían ser rastreados. La clave fue la contratación de agentes especiales y fiscales que dedicaron años a investigar sus finanzas. Entre ellos, destacó Elmer Ray, jefe de la División de Investigación del Tesoro, quien aplicó técnicas de auditoría y rastreo de activos con una precisión inédita. Los investigadores descubrieron que Capone gastaba en lujos y propiedades una fortuna imposible de justificar con ingresos legales. Tenía mansiones en Florida y Chicago, automóviles caros, un tren privado, una colección de arte y una red de empleados y guardaespaldas. Durante años, agentes del gobierno reunieron miles de documentos, recibos, facturas y declaraciones de empleados para demostrar que Capone había cometido evasión de impuestos. Fue un trabajo minucioso, lleno de dificultades y peligros. En paralelo, el FBI y la Oficina de Prohibición intentaron conectar a Capone con crímenes específicos, pero sin éxito. Muchos casos terminaban en despidos por falta de pruebas o testimonios contradictorios. En 1930, mientras el país enfrentaba la Gran Depresión, la presión pública para detener a Capone aumentaba. Su nombre seguía siendo sinónimo de violencia, pero la mayoría de la gente también lo veía como un símbolo del poder y la corrupción que dominaban Chicago. Finalmente, en 1931, llegó el momento decisivo. El fiscal federal John F. O'Connor presentó cargos formales contra Capone por evasión fiscal basándose en evidencia recolectada durante años. El juicio fue un espectáculo mediático. Capone, acostumbrado a controlar su imagen, se mostró arrogante y confiado. Sin embargo, los fiscales presentaron un caso sólido, registros financieros, testimonios de contadores y empleados y pruebas irrefutables de que Capone no había pagado impuestos sobre decenas de millones de dólares. La defensa intentó desacreditar a los testigos y argumentó que gran parte del dinero no podía ser probado como ingreso directo de Capone, pero la acumulación de pruebas fue abrumadora. En octubre de 1931, Al Capone fue declarado culpable de evasión fiscal y sentenciado a 11 años de prisión. Fue una victoria histórica para el sistema judicial estadounidense. Además de la prisión, se le impuso una multa de $50,000 y la obligación de pagar impuestos atrasados por más de $200,000. Pero para Capone, la condena fue mucho más que una pérdida económica. Fue el inicio del fin de su imperio criminal. Fue enviado primero a la prisión de Atlanta, donde continuó mostrando su actitud desafiante, pero su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Posteriormente, en 1934, fue transferido a la prisión federal de Alcatraz, la más segura y aislada del país. Durante su estancia en prisión, Capone sufrió los efectos de la sífilis que había contraído años antes y que no había tratado adecuadamente. La enfermedad deterioró su salud mental y física, alejándolo cada vez más de la realidad. La caída de Capone marcó un cambio en el panorama del crimen organizado. Sin su liderazgo, la Chicago Outfit continuó operando, pero sin el carisma y la fuerza que él había ejercido durante más de una década. Al salir de prisión en 1939, Capone estaba irreconocible. Años de encierro y enfermedad habían destruido al hombre que alguna vez fue el criminal más temido y poderoso de Estados Unidos. Vivió sus últimos años alejado del foco público, en silencio y con problemas de salud. Murió en 1947 a los 48 años en su mansión de Palm Island, Florida, dejando detrás un legado complejo, hecho de violencia, poder y la demostración de cómo un sistema legal pudo, finalmente, vencer al criminal más grande de su tiempo a través de la justicia tributaria. Tras pasar casi una década tras las rejas, Alphonse Gabriel Capone salió de prisión en enero de 1939. Lo que regresó no fue el hombre temido y poderoso que había dominado Chicago durante los años dorados de la prohibición, sino un hombre debilitado, marcado por la enfermedad y el tiempo. Los años en prisión, especialmente en la isla de Alcatraz, afectaron profundamente su salud física y mental.
La sífilis que contrajo en su juventud y que nunca trató adecuadamente había avanzado hacia la etapa final, causando daños neurológicos severos, conocidos como neurosífilis. A su salida, Capone estaba prácticamente incapacitado. Perdió casi por completo sus facultades cognitivas, sufría de demencia y su cuerpo estaba deteriorado. Sus movimientos eran lentos y su memoria se había visto gravemente afectada. A pesar de todo, Capone regresó a su mansión en Palm Island, Florida, donde fue cuidado por su familia y algunos empleados leales. Su esposa, Mae Capone, permaneció a su lado durante estos años difíciles, pero la relación se había distanciado debido a los cambios que la enfermedad había impuesto. En estos años finales, Capone vivió alejado del mundo criminal y de los reflectores públicos. Su figura, que una vez dominó las portadas de periódicos y el imaginario colectivo, se convirtió en un hombre olvidado para la mayoría, aunque no para los investigadores e historiadores. A pesar de su retiro forzado, el impacto de Capone en la historia del crimen organizado fue inmenso. Su modelo de negocio, su uso sistemático de la violencia y la corrupción, y su capacidad para construir un imperio criminal lo convirtieron en un pionero del crimen moderno en Estados Unidos. Además, su caída sirvió como ejemplo para el sistema judicial, demostrando que incluso los criminales más poderosos podían ser llevados ante la justicia si se encontraban las estrategias adecuadas, en su caso, a través de la evasión fiscal. Durante la década que siguió a su liberación, la Chicago Outfit continuó operando bajo nuevos líderes, pero ninguno alcanzó el mismo nivel de notoriedad o influencia que Capone. El nombre de Al Capone se convirtió en sinónimo de la época de la prohibición, del auge y caída del crimen organizado y de la compleja relación entre ilegalidad y poder en Estados Unidos. Finalmente, el 25 de enero de 1947, Al Capone falleció en su hogar a causa de un paro cardíaco relacionado con sus múltiples problemas de salud, a la edad de 48 años. Su funeral fue discreto, alejado del escándalo y la violencia que caracterizaron su vida pública. Fue enterrado en el cementerio de Mount Carmel en Hillside, Illinois, con un epitafio sencillo que contrasta con la leyenda que dejó atrás. La historia de Al Capone continúa siendo estudiada y discutida, no solo como un relato de crímenes y violencia, sino como un capítulo crucial en la historia social y económica de Estados Unidos durante el siglo XX. Su vida ilustra cómo la prohibición de una sustancia puede alimentar un mercado ilegal descontrolado y cómo un hombre común puede ascender al poder mediante la combinación de estrategia, brutalidad y astucia. Más allá de la figura de mafioso, Al Capone representa un fenómeno social y cultural que marcó una época y dejó una huella indeleble en la memoria colectiva del país. Para comprender plenamente la historia de Al Capone y su ascenso al poder, es fundamental analizar el contexto histórico y social de Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX, especialmente la época de la prohibición y sus consecuencias. En 1919, con la ratificación de la 18A enmienda a la Constitución estadounidense y la aprobación de la Ley Volstead, se prohibió la producción, transporte y venta de bebidas alcohólicas en todo el país. El objetivo era reducir el consumo de alcohol y los problemas sociales asociados, como la violencia doméstica, el desempleo y la pobreza. Sin embargo, esta medida tuvo un efecto inesperado y contrario al esperado. La demanda por alcohol no desapareció, por el contrario, aumentó la venta ilegal y el consumo en lugares secretos llamados speakeasies. La prohibición creó un mercado negro millonario que rápidamente fue ocupado por organizaciones criminales que supieron aprovechar la oportunidad. Chicago, una ciudad en pleno auge industrial y un punto neurálgico para el transporte y comercio, se convirtió en uno de los principales centros de este negocio ilegal. Su ubicación estratégica en el Medio Oeste, con acceso a rutas ferroviarias y fluviales, facilitaba el contrabando y la distribución de alcohol. En este ambiente surgieron figuras como Al Capone, que combinaron la astucia empresarial con la violencia para dominar el mercado ilegal. Capone entendió que la prohibición no solo era una ley, sino una oportunidad para construir un imperio.
Su organización criminal no solo traficaba alcohol, también controlaba apuestas, prostitución, extorsión y otros negocios ilícitos que le generaban enormes ingresos. La corrupción fue una herramienta fundamental. Capone pagaba a policías, jueces, políticos y funcionarios para asegurar la impunidad de sus actividades. En paralelo, la gran migración de afroamericanos del sur hacia ciudades industriales como Chicago y Detroit también modificó la demografía y la dinámica social. Esta migración contribuyó a la expansión de los barrios urbanos y a la competencia por el control territorial entre bandas rivales. Además, la Gran Depresión que comenzó en 1929 afectó la economía nacional, pero no disminuyó el consumo de alcohol ilegal ni la influencia de organizaciones como la de Capone. Más bien, en tiempos de crisis, el poder de estas redes se fortaleció, ya que ofrecían empleos, protección y bienes que el sistema legal no podía garantizar. En el terreno político, la lucha contra la criminalidad organizada era complicada por la corrupción generalizada y la falta de recursos adecuados. Muchos funcionarios públicos estaban comprometidos con la mafia o eran incapaces de enfrentarlos por miedo o sobornos. Esta combinación de factores creó un escenario propicio para que Capone no solo prosperara, sino que se convirtiera en un símbolo tanto de la ilegalidad como del poder económico y social que podía alcanzarse en esa época. Por otro lado, la violencia desenfrenada y la impunidad comenzaron a generar rechazo entre la población y la clase política, creando una presión que eventualmente llevó a un cambio en las políticas públicas y estrategias de aplicación de la ley. La historia de Capone, por tanto, es también la historia de una época marcada por contradicciones. La lucha moral contra el alcohol, que terminó fomentando un crimen organizado sofisticado. La prosperidad económica, que coexistió con la desigualdad social. Y un sistema legal que tuvo que reinventarse para enfrentar nuevos desafíos. Entender este contexto es fundamental para apreciar no solo la figura de Capone, sino también las transformaciones profundas que sufrió Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX en términos de economía, sociedad, política y cultura. Para entender a Al Capone no solo como un gángster, sino como un ser humano, es importante conocer sus orígenes y su vida familiar, que moldearon su carácter y su destino. Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, hijo de inmigrantes italianos. Su padre, Gabriel Capone, provenía de Angri, una pequeña ciudad en la región de Campania, al sur de Italia, y su madre, Teresa Raiola, también era de origen italiano. La familia Capone vivía en un barrio italiano de Brooklyn, donde la pobreza y la violencia eran comunes y las oportunidades para los jóvenes inmigrantes eran limitadas. Desde muy joven, Al Capone estuvo expuesto a la dura realidad de la vida en las calles, lo que influyó en su temprana entrada al mundo delictivo. Durante su adolescencia, Capone dejó la escuela y comenzó a involucrarse con pandillas locales, donde rápidamente destacó por su temperamento fuerte y su capacidad para imponer respeto. Uno de sus primeros trabajos fue en la barbería de su hermano, pero pronto se vio atraído por la vida en las calles. Su habilidad para la violencia y su carisma le permitieron escalar en las filas de diferentes bandas criminales neoyorquinas. Fue en esta etapa donde comenzó a construir su reputación, hasta que finalmente decidió trasladarse a Chicago, donde encontró un ambiente ideal para expandir sus actividades. En cuanto a su vida personal, Capone se casó con May Josephine Coughlin en 1918. May provenía de una familia irlandesa católica y fue una figura constante en la vida de Capone, incluso cuando su esposo se sumergió en el mundo del crimen. Su relación fue complicada, marcada por el poder y la notoriedad de Capone, pero también por las dificultades que imponía su vida ilegal. La pareja tuvo un hijo, Albert Francis Capone, nacido en 1918, quien creció alejado de la fama y el escándalo que rodeaban a su padre. Albert llevó una vida relativamente tranquila y evitó el mundo criminal, en contraste con el legado de su progenitor.
A pesar de su fama como un hombre violento y temido, en su círculo más cercano, Capone mostraba un lado diferente. Era conocido por ser protector con su familia y sus amigos, y por tener momentos de generosidad, especialmente durante la Gran Depresión, cuando se dice que ayudó a personas necesitadas en Chicago. Sin embargo, su vida personal también estuvo marcada por la tragedia y la enfermedad. La sífilis que contrajo y lo afectó durante años fue una sombra que deterioró su salud y su mente, impactando en su vida familiar y social. La relación con su esposa May fue puesta a prueba por sus largas ausencias, su encarcelamiento y el cambio de su personalidad en sus últimos años. A pesar de esto, May permaneció a su lado hasta su muerte en 1947. Más allá de su núcleo familiar, Capone también cultivó una red de lealtades y relaciones con otros gángsters, políticos corruptos y figuras públicas que lo apoyaron o temieron. Estas conexiones fueron esenciales para mantener su poder durante años. En resumen, la vida personal de Al Capone es un contraste entre el hombre común que emergió de un barrio pobre y el símbolo de poder y violencia que llegó a ser. Su historia familiar revela los factores humanos detrás del mito, mostrando cómo sus raíces, relaciones y circunstancias moldearon a uno de los personajes más complejos de la historia criminal estadounidense. La organización criminal que Al Capone construyó en Chicago durante los años 1920 y principios de los 1930 fue una de las más sofisticadas y eficaces de su época, sentando las bases para el crimen organizado moderno en Estados Unidos. Desde el momento en que Capone tomó el control de la Chicago Outfit, entendió que el éxito dependía no solo de la fuerza bruta, sino de una estructura organizada y diversificada, capaz de operar en múltiples frentes sin atraer la atención inmediata de las autoridades. Su imperio abarcaba principalmente el contrabando de alcohol, que durante la prohibición era un negocio extremadamente lucrativo. Pero también incluía apuestas ilegales, prostitución, extorsión, juego ilegal y control de sindicatos. Para manejar estas operaciones, Capone desarrolló una jerarquía clara, asignando responsabilidades específicas a sus lugartenientes y delegando el control de diferentes territorios dentro de Chicago. Esta división territorial permitía un control más eficiente y reducía los conflictos internos. Entre sus colaboradores más cercanos estaban figuras como Jack Machine Gun McGurn, encargado de la seguridad y de las actividades violentas, y Frank Nitti, quien supervisaba la parte financiera y el lavado de dinero. La violencia era un componente constante en su estrategia para mantener el control. Capone no dudaba en ordenar asesinatos de rivales, traidores o cualquier persona que representara una amenaza a su negocio. Esto generó una atmósfera de miedo y respeto que fortaleció su posición. Sin embargo, Capone también utilizaba la intimidación de manera selectiva, complementándola con sobornos y la corrupción sistemática. Los policías, jueces y políticos que trabajaban para él facilitaban sus operaciones y le permitían evadir la justicia durante años. Para ocultar sus ganancias y proteger su imperio, Capone estableció complejas redes financieras, utilizando negocios legítimos como fachadas. Restaurantes, clubes nocturnos y hoteles eran parte del entramado que lavaba dinero proveniente de sus actividades ilícitas. Además, la organización de Capone tenía la capacidad de influir en la política local, apoyando candidatos y manipulando elecciones para asegurar un entorno favorable a sus intereses. Esta combinación de fuerza, corrupción y habilidad empresarial hizo que su imperio fuera casi invencible durante mucho tiempo, consolidando su reputación como uno de los mafiosos más poderosos de la historia. No obstante, esta estructura también tenía sus debilidades. La dependencia de la violencia y la corrupción creó enemigos dentro y fuera de la organización, y la constante presión de las autoridades eventualmente llevó a su caída. El legado de la estructura criminal de Capone influyó profundamente en las organizaciones delictivas que surgieron después, estableciendo patrones y métodos que continúan siendo estudiados por criminólogos y policías. En resumen, el imperio de Al Capone fue mucho más que un grupo de matones, fue una máquina criminal compleja que combinaba estrategia, brutalidad y negocios para dominar un mercado ilegal durante una época turbulenta en Estados Unidos.
Alphonse Gabriel Capone, conocido mundialmente como Al Capone, sigue siendo una figura emblemática en la historia del crimen organizado, un símbolo de la era de la prohibición y un recordatorio de cómo el poder puede surgir tanto de la ambición como de la ilegalidad. Su vida, marcada por la violencia, el lujo y la corrupción, trascendió su tiempo para convertirse en un mito popular que ha inspirado libros, investigaciones, documentales y películas, aunque es fundamental distinguir la realidad de la ficción para entender verdaderamente su impacto. El legado de Capone no se limita a sus crímenes o a su figura como gángster, también representa una lección histórica sobre las consecuencias de políticas públicas como la prohibición, que al intentar controlar un aspecto social mediante la ley, crearon un caldo de cultivo para la expansión del crimen organizado. La forma en que Capone y su organización operaron cambió para siempre la manera en que Estados Unidos enfrentó el crimen. Su captura y condena por evasión fiscal marcaron un antes y un después en la aplicación de la justicia, demostrando que incluso los criminales más poderosos podían ser derrotados cuando se usaban estrategias innovadoras y persistentes. Más allá del ámbito legal, Capone dejó una huella cultural profunda. Su figura evoca la compleja relación entre ilegalidad, poder y popularidad. Fue admirado y temido, vilipendiado y romantizado. Para muchos, su historia refleja la ambición desmedida y el sueño americano distorsionado por el crimen. La ciudad de Chicago aún conserva vestigios de aquella época, con monumentos, tours históricos y museos que recuerdan los años oscuros de la prohibición y la violencia que acompañó a figuras como Capone. En términos sociales, la historia de Capone también invita a reflexionar sobre la pobreza, la corrupción y las desigualdades que facilitan el surgimiento de figuras similares en cualquier época y lugar. Finalmente, el estudio de su vida y de su organización es un recordatorio constante para las autoridades y la sociedad sobre la importancia de fortalecer las instituciones, promover la justicia y combatir la corrupción para evitar que el crimen organizado vuelva a crecer con la fuerza que tuvo en el pasado. Alphonse Gabriel Capone murió en 1947, pero su nombre sigue vivo como una advertencia y una lección histórica, un capítulo fundamental en la compleja relación entre ley, orden y poder en Estados Unidos y en el mundo. Así, la historia de Al Capone nos invita a mirar con atención cómo las decisiones sociales, políticas y económicas pueden influir en la formación de imperios ilegales y cómo la justicia, aunque lenta, puede prevalecer ante la corrupción y la violencia. La historia de Alphonse Gabriel Capone terminó en silencio, lejos de los reflectores, las balas y los aplausos. Murió el 25 de enero de 1947 en su mansión en Palm Island, Florida, a los 48 años de edad. Un hombre que, en sus últimos años, apenas reconocía su propio nombre, víctima de una enfermedad que lo consumió lentamente y que le arrebató el control que durante tantos años impuso con puño de hierro sobre una ciudad entera. Fue enterrado en el cementerio Mount Carmel, en las afueras de Chicago, junto a sus padres. Su lápida es modesta, no hay estatuas ni mármol tallado con símbolos de poder, solo un nombre, una fecha y el recuerdo de un hombre que, para muchos, personifica el auge y la caída del crimen organizado en Estados Unidos. Pero la muerte no borró su legado. Al Capone no fue solo un criminal, fue una figura histórica compleja, resultado de su tiempo, de sus circunstancias, de la pobreza, la exclusión y de un sistema que, en muchos sentidos, lo permitió, lo necesitó y luego lo destruyó. La historia de Capone es también la historia de un país que se debatía entre la moral y la hipocresía, entre la ley y la necesidad. Un país que prohibía el alcohol mientras millones lo consumían en secreto, que predicaba orden pero toleraba la corrupción, que condenaba el crimen pero se fascinaba con los criminales. Su imperio criminal no fue solo producto de la violencia, sino también de la inteligencia. Supo leer su entorno, identificar oportunidades, construir redes de poder y ganarse tanto el temor como la admiración del pueblo. En los barrios más humildes de Chicago, donde la policía no llegaba, Capone ofrecía pan, refugio y protección. Fue un villano con tintes de benefactor, un símbolo de poder y a la vez un reflejo de una sociedad fracturada.
Capone también representa los límites del poder. A pesar de sus millones, sus guardaespaldas, su fama y su influencia política, no pudo escapar del tiempo, de la enfermedad ni de la justicia. Fue perseguido por el FBI, desacreditado por la prensa, traicionado por su entorno y finalmente vencido por una simple auditoría fiscal. No cayó por sus crímenes más violentos, sino por no pagar impuestos. Esa paradoja es en sí misma una enseñanza. En la cultura popular, Capone ha sido retratado como héroe, como monstruo, como antihéroe, pero detrás de la caricatura y el mito hay una verdad innegable. Fue uno de los hombres más influyentes de su tiempo, y no porque haya sido presidente, militar o empresario, sino porque logró moldear la historia desde los márgenes, desde la ilegalidad, desde el control del miedo y del deseo. Hoy, décadas después de su muerte, seguimos hablando de él. Se estudia en escuelas, se representa en películas, se analiza en universidades y se recorre su huella en los barrios que una vez controló. Su vida es un espejo de las contradicciones de su país, un retrato de lo que sucede cuando la ley fracasa, cuando la pobreza y la exclusión empujan al crimen y cuando el crimen se organiza con disciplina casi militar. Al final, la figura de Al Capone trasciende el crimen. Nos obliga a pensar en cómo una sociedad puede crear sus propios monstruos, celebrarlos y luego condenarlos. Nos recuerda que el poder sin ética tiene fecha de caducidad, que todo imperio, incluso los construidos con balas y billetes manchados, termina por desmoronarse. Capone fue una consecuencia de su tiempo, y su tiempo, a través de él, cambió para siempre. En su auge, fue el hombre más temido de Chicago. En su caída, un prisionero más entre miles. En su muerte, un símbolo eterno de la delgada línea entre el orden y el caos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.